Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de 13 jugadores que creo que se merecen un poco más de mención. 13 jugadores que no son estrellas ni mucho menos, simplemente son roleplayers que tienen unos minutos relativamente estables en sus equipos y que no creo que reciban mucha atención y me parece que de verdad están aportando mucho para sus equipos. En algunos casos creo que van a desarrollarse hasta convertirse en jugadores muy potentes. Y nada, vamos a mencionar estos 13 jugadores simplemente. Y por supuesto, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo que también me ayuda mucho. Tengo un enlace de afiliado al NBA League Pass que veréis fijado en un comentario por si queréis suscribiros al League Pass y ayudarme de paso. Y una cosa que nunca me acuerdo de mencionar, tengo un canal secundario que bueno, veréis en la descripción del vídeo en el que vuelco los directos que hago en Twitch y clips de esos directos. En general, bueno, hay 2000 y algo suscriptores, así que supongo que hay gente que es consciente, ¿no? Pero nunca lo digo en este canal y tal vez debería, así que eso, también hay un canal secundario con clips. Y vamos a empezar entonces, son 13 nombres, algunos más populares que otros, y vamos a empezar por Aaron Nesmith, que es de los más conocidos, de los 13 jugadores que voy a mencionar aquí, porque al final fue el pick 14 de su draft hace unos años. Es un jugador que está ahora en su cuarta temporada con los Indiana Pacers, y ya está teniendo por fin su año. La temporada pasada creo que ya tuvo un rol interesante para Indiana y de haber hecho este vídeo hace un año hubiera hablado probablemente también de Aaron Nesmith porque aportó defensa y fue capaz de meter sus triples, pero este año Nesmith creo que está siendo ahora mismo el segundo mejor triplista de la NBA, está tirando como un 47% desde 3 o algo así y aportando muchísimo trabajo duro, mucha intensidad y buena defensa. Comete demasiadas faltas, a veces se pasa de agresividad, pero Nesmith es un buen jugador para los Pacers, uno de los jugadores que más encajan con Tyrese Haliburton además y uno de los pocos que defiende en ese equipo. Y creo que eso, que está bien tenerlo un poco en mente porque es un tío que creo que va a tener una muy buena carrera en la NBA y un jugador complementario que encaja en Indiana y encajaría en cualquier equipo a día de hoy. Vamos a seguir ahora con alguien mucho menos conocido, en Craig Porter Jr. de los Cleveland Cavaliers. Este tío es un novato, mayorcillo, o sea, es un jugador de 23 años, creo que cumple 24 en un mes o así, pero es un jugador no drafeado, que firmó un contrato dual con los Cleveland Cavaliers y está jugando muy por encima de ese contrato, porque básicamente está siendo el base suplente de este equipo. Porter defiende muy bien, es capaz de meter sus triples, tira muy poco, pero es capaz de meter sus triples, pero defiende muy bien, pierde pocos balones, reparte juego y cumple su rol a un nivel muy muy alto. Y esto no es llamativo, es verdad, pero siendo un jugador no drafeado, aportando minutos en su primera temporada en la NBA, todo hace sospechar, o todo me hace sospechar a mí al menos, que Craig Porter va a tener una muy buena carrera, y eso, está bien que seáis conscientes de que hay un chaval no drafeado en contrato dual en los Cavs que lo está haciendo muy bien. Cuando pasaba con Austin Reeves en los Lakers todo el mundo lo sabía, pero en Cleveland hay un jugador con muy buena pinta. Seguimos ahora con los Sacramento Kings, con un jugador en Keon Ellis que a mí me gustaba mucho en su draft hace un año, ahora está en su segunda temporada en la NBA, el primer año estuvo en contrato dual, toda la temporada, apenas jugó para los Kings, pero este año está empezando a jugar, justo ahora lleva unos cuantos partidos en los que se ha caído un poco de la rotación, pero básicamente le había quitado el rol a Davion Mitchell y es un jugador que creo que va a funcionar muy bien. Es un escolta, es un poco delgado, ya se le ve físicamente, ¿no? Pero es un escolta de brazos muy largos que defiende duro y mete sus triples. Y es lo que es, un jugador 3&D, del que no puedes esperar que cree con el balón en las manos, ni que sea tampoco un defensor de élite porque tiene sus limitaciones por una cuestión de tamaño, pero es un buen role player que trabaja duro y que como jugador que fue drafeado, ahora no recuerdo si no fue drafeado, fue un pick en torno al 55 56 del draft, pero bueno, un jugador que si fue drafeado fue por los pelos y en su segunda temporada pues está aportando un equipo de playoffs como son los Sacramento Kings, ¿no? Vamos ahora con el nombre más popular de todos, un nombre que seguramente no debería haber incluido aquí porque es que juega en los Warriors y es Brandon Podziemski, pero al final este jugador para Golden State está siendo increíble. Estamos hablando de un jugador que, siendo un novato, que como todos sabemos es algo que no le gusta a Steve Kerr, apenas juega a sus jugadores jóvenes, ya no digamos novatos, se ha ganado a pulso el rol, porque es un jugador que trabaja duro, mete sus tiros a un nivel espectacular, es un muy buen triplista, es un rebotador adecuado, es capaz de pasar algo el balón. A nivel defensivo es vulnerable, no es un grandísimo defensor tampoco, pero es un tío que tiene mucho potencial, tiene muchos años por delante, acaba de llegar a la NBA y ya está produciendo un nivel muy alto y no creo que vaya a ser una estrella, pero creo que estamos ante un muy buen jugador que ha conseguido Golden State en este draft y que les está aportando minutos ya. Vamos ahora con alguien mucho menos conocido en Goga Bitadze, un jugador que lleva años en la NBA, eso es cierto, pero que tras haber sido un pick de primera ronda de los Indiana Pacers hace unos años, no encajó en Indiana, acabó siendo enviado a los Magic, donde firmó ahora un contrato por la mínima del veterano, y en la ausencia de Wendell Carter Jr., ahora está de vuelta, pero estuvo lesionado casi toda la temporada, en la ausencia de Wendell Carter Jr., Goga Bitadze acabó convirtiéndose en el pívot titular de este equipo, y es un jugador
sólido. No creo que vaya a ser un pívot titular realmente en la NBA, de hecho es peor que Wendell Carter, pero es bueno a nivel defensivo, trabaja duro en el rebote, es eficiente cerca del aro y es un jugador que creo que va a hacer una buena carrera como pívot suplente y lo está haciendo muy bien ahora mismo los Magic. Es una de las piezas importantes que conforman unos Orlando Magic que ahora mismo son una de las mejores defensas de la NBA. Bitadze está colaborando mucho en ese aspecto. Vamos ahora con un equipo que no es tan bueno ni en defensa ni en ataque, en los Charlotte Hornets, y Bryce McGowens es un jugador que a mí me gusta, fue creo que el pick 40, si no me equivoco, el draft del año pasado, y yo tenía muy claro con McGowens su talento ofensivo. Es muy delgado, ha ganado algo de cuerpo, pero es un jugador muy delgado, pero es un jugador creativo, con capacidad de tiro, que el año pasado atacaba muchísimo el aro, hace 2 años, perdón, en la universidad, y me gustaba bastante en ese draft. El año pasado apenas jugó, estaba en contrato dual, ahora está en un contrato regular, cobrando la mínima, y no está destacando muchísimo, creo que por media como 7 puntos por partido, algo así, pero está metiendo sus triples, está poco a poco encontrando su ritmo en la NBA, y creo que McGowens va a tener una buena carrera. Tal vez acabe siendo un sexto hombre, tal vez acabe siendo un jugador de rotación, tal vez incluso un titular. Todavía no lo tengo claro, pero los flashes, lo que está demostrando en su segunda temporada, está rindiendo por encima de lo que uno puede esperar de un pick de segunda ronda, que generalmente, o sea, hay sorpresas, hay All-Stars en la segunda ronda, pero generalmente no salen tan bien, ¿no? Estamos ahora ya en la mitad del vídeo más o menos y vamos ahora a hablar de un jugador que lo está haciendo muy muy bien, que es el más veterano de todos estos, en Dante Exum, de las Mavericks. Exum al final tiene 30 años, fue un pick 5 del draft, fue conocido de sobra, ¿no? En su etapa, sobre todo en los Utah Jazz, pero las lesiones le impidieron evolucionar y funcionar realmente. Nunca fue un tirador de 3 súper consistente y acabó dando el salto a Europa, porque no tenía un hueco en la NBA, donde jugó 2 años en el Barcelona y jugó un nivel altísimo. Mejoró muchísimo como tirador, estaba rindiendo un nivel tremendo. Y los Mavs, cuando lo ficharon este verano, tomaron una de las mejores decisiones de su verano, básicamente, porque Exum, cobrando muy poco, está este año y el siguiente además bajo contrato, rindiendo un nivel tremendo. Defiende muy bien, juega con muchísima intensidad y está metiendo más del 40% de sus triples. Y ese es el tipo de jugador que quieres junto a Luka Doncic, alguien que le cubra el culo en defensa y que meta los triples en ataque. Y Exum lo está haciendo a la perfección. Es ahora mismo uno de los mejores jugadores de los Dallas Mavericks y cobra $3 millones. O sea que nada mal por parte de los Mavs a hacer esta gestión. Seguimos ahora precisamente con un jugador, no con Luka Doncic, creo que Doncic es más que conocido, sino el que veis ahí a su lado, un jugador en contrato dual de los Memphis Grizzlies, en Vince Williams Jr., un jugador que el año pasado ya estuvo en la NBA, pero se había roto, creo que la pierna, si no recuerdo mal. Tuvo una lesión en la que básicamente no jugó toda la temporada pasada y estuvo en contrato dual todo ese año rehabilitando con Memphis porque los Grizzlies confiaban en él. Este verano volvió a firmar otro contrato dual porque no había demostrado nada, obviamente. Y vaya si está demostrando. Vince Williams va a acabar en contrato regular en Memphis, a menos que no hagan nada este año y decidan no cortar a nadie, porque es cierto que ahora mismo no hay un hueco para él. Pero si no ocurre durante este año, ocurrirá en verano. Es un jugador NBA. Es un tío que defiende un nivel altísimo en el perímetro y mete sus triples. No a un nivel excelente, no es alguien como Aaron Nesmith promediando un 45% desde 3, es más un jugador del 35%, pero mete sus triples a nivel adecuado y es bueno en defensa y tiene tamaño para defender en esa posición entre escolta y alero. Y eso, en contrato dual, es algo que ya le gustaría a cualquier equipo de la NBA. Ahora mismo creo que Vince Williams es, junto con Craig Porter, probablemente uno de los 2 mejores jugadores en contrato dual de la NBA. O sea que nada mal para unos Grizzlies que aparte de eso no están teniendo demasiadas buenas noticias este año. Seguimos ahora con un jugador que yo personalmente había abandonado un poco su barco, ni siquiera estuve mucho en su barco de entrada y ahora toca, bueno, asumir que está equivocado porque este es bueno. Y ese es Day'Ron Sharpe de los Brooklyn Nets. Day'Ron Sharpe fue un pick de primera ronda tardío, eso sí, de los Nets fue el pick 23 o algo así, si no me equivoco, en un draft en el que, de hecho, a mí me gustaba más que él. Dios, se me acaba de ir su nombre, un jugador que desgraciadamente se acaba de romper el cruzado en los San Antonio Spurs. Bueno, se me acaba de ir su nombre. Eso, no era uno de los pivots que más me gustaba de su draft. Y ahora en esta tercera temporada está empezando a demostrar mucho. Es peor que Nick Claxton y en consecuencia juega menos que él. No tiene un rol súper estable tampoco en Brooklyn. Pero creo que va a ser un pivot que va a tener una carrera larga en la NBA. Y probablemente un pivot de calibre titular a largo plazo. Day'Ron Sharpe no tiene un talento tremendo tampoco, pero rebotea a un nivel excepcional. Es un muy buen reboteador. Y va a ser una máquina de dobles en cuanto empiece a tener minutos. A nivel defensivo tiene que seguir mejorando. No me parece malo, tampoco bueno, pero la capacidad de rebote ya está ahí y eso es suficiente para ganarte minutos en cualquier equipo, básicamente. Y aparte de eso, habrá que ver cómo sigue evolucionando en otros aspectos. Le costó mucho, sus primeros 2 años apenas demostró nada, pero esta tercera temporada Day'Ron Sharpe lo está haciendo muy bien. Y ojo con él, porque sobre todo si los Nets por X o por Y acaban perdiendo a Nick Claxton este verano, recordemos que es agente libre, va a ser el pivot titular de los Nets. Y es un bajón, sobre todo porque Nick Claxton es muy muy bueno en defensa,
pero Dayton Sharp tal vez en su cuarta temporada sea un pivot bastante sólido ya, porque ya está cerca. Vamos ahora con un jugador que no creo que se esté llevando tantos elogios porque hay demasiados jugadores destacando en su equipo, y ese es Nickeil Alexander-Walker de los Minnesota Timberwolves. Nickeil Alexander-Walker fue un pick 17 del draft, si no me equivoco, que el año pasado finalizó su contrato de novato y no tuvo un mercado tremendo. De hecho, firmó un contrato de un par de años con los Timberwolves, cobrando creo que unos 4 millones por año. Y ha encontrado su rol. Al final, Nickeil Alexander-Walker llegó a la NBA como un sexto hombre, un jugador o un jugador con mucho talento ofensivo, que se esperaba que llegara a ser un buen anotador, con buen tamaño, y no funcionó. La eficiencia nunca ha acabado de llegar a Nickeil Alexander-Walker, y el año pasado se dio cuenta de que no iba a tener un futuro en la NBA si seguía así, y elevó muchísimo su nivel de intensidad defensiva y está exprimiendo los atributos que siempre ha tenido. Es el primo de Shai Gilgeous-Alexander y físicamente son parecidos. Es un jugador de 1,96 m más o menos, con brazos muy muy largos, y está defendiendo a un nivel tremendo. Al final, en la segunda unidad de los Timberwolves es Tedean Nasrid, que es un muy buen anotador en la posición de pivot, pero Nickeil Alexander-Walker es el jugador disruptivo en la segunda unidad, un jugador que realmente tiene un nivel tremendo en ese aspecto. A nivel ofensivo, en un rol limitado lo está haciendo bien también, y es un muy buen roleplayer para los Timberwolves y un jugador que les está aportando muchísimo y mantiene un poco un estándar defensivo aun cuando se sientan algunos de los jugadores principales del equipo. Ya que sí, para acabar quedan 3 nombres, y el primero es Isaiah Joe, otro jugador que tal vez no deba estar en esta lista, porque los que sabemos de NBA, ya desde el año pasado sabemos de sobra sobre Isaiah Joe, un jugador al que los 76ers dejaron ir porque no querían hacer un hueco en la plantilla, lo tenían cobrando la mínima del veterano y no confiaron en él. Oklahoma lo repescó y está cobrando la mínima del veterano este año y cobrará la mínima del veterano el año que viene, a menos que negocien con él, porque bueno, existe la posibilidad de que lo renueven por más, si no podrían perder sus derechos como agente libre restringido. Pero sea como sea, Isaiah Joe es uno de los mejores triplistas de la NBA, el mejor triplista de los Thunder, un equipo al que le beneficia muy bien tener un jugador así. Es un jugador que no es tremendo en defensa, pero cumple su trabajo en esa posición de escolta, no es pequeño tampoco, y tira un nivel tremendo. Básicamente es eso, pero es un muy muy buen triplista que aún por encima está cobrando muy poco y que al final está aportando uno de los mejores equipos de la NBA, que es lo que ahora mismo Oklahoma. Y ya casi para acabar quedan 2 nombres, y estos son 2 proyectos que en un caso uno está jugando un equipo muy potente, el otro está en un equipo muy malo, pero son 2 jugadores que tienen varios atributos en común. Y el primer jugador del que quiero hablar es Peyton Watson de los Denver Nuggets. Peyton Watson fue el pick 30 del draft de 2022. El año pasado no importó, acabó siendo campeón de la NBA con los Nuggets, pero no jugó, tuvo un rol mínimo. Y estaba claro, porque estamos hablando de un jugador que de hecho en el draft yo me equivoqué y lo consideraba un pick de segunda ronda, como un flyer, ¿no? A ver si sale bien. Al mismo tiempo me parecía que podía tener sentido precisamente para Denver, porque ya habían seleccionado a Christian Braun con su otro pick de primera ronda, pero eso, no creía que fuera un jugador que se merecía ser seleccionado tan arriba. Y wow, Peyton Watson tiene todas las herramientas del mundo para ser un defensor de élite. Estamos hablando de un jugador de unos 2,3 metros, con brazos larguísimos, súper atlético, muy delgado, pero que está ganando fuerza y se le nota, y que este año ya está aportando minutos a los Nuggets. Sus minutos no siempre son maravillosos, pero hay una versatilidad y una intensidad defensiva tremenda. Al final es algo que ayuda mucho a los Nuggets, que han sufrido en defensa a lo largo de los años, y llegó a la NBA como un tirador terrible, un jugador que de hecho en UCLA, en la universidad, no, fue malísimo, básicamente. Tuvo un único año en la universidad en el que fue realmente malo, pero todavía se veían las herramientas y por eso fue el pick 30 del draft, y esas herramientas están empezando a dar sus frutos. Y ojo con Peyton Watson, porque puede ser un defensor de élite absoluta en la NBA durante muchos años y está metiendo sus triples. Habrá que ver cómo de consistente consigue mantenerse, pero si mete sus triples y defiende así, va a ser un jugador de playoffs para los Nuggets en su segunda temporada. Es muy joven y va a seguir mejorando, y aún por encima va a ser muy barato por 2 años más aparte de este, cosa muy importante para Denver. Y ya para acabar, otro jugador un poco similar, aunque bastante mayor que él porque se pasó varios años en la universidad, es Toumani Camara de los Portland Trail Blazers. Camara fue el pick 52, si no me equivoco, de los Phoenix Suns y formó parte del intercambio de Ayton por Jusuf Nurkic y compañía. Y teniendo en cuenta que Ayton además ha perdido bastantes partidos, Camara casi ha sido el mejor jugador que ha llegado a Portland. Y es que como pick de segunda ronda es un jugador tremendo. El problema de Toumani Camara es que es un mal triplista y no está metiendo sus tiros de momento. Pero como jugador de ala está defendiendo las 5 posiciones básicamente para los Blazers. Aporta muchísima intensidad, muchísimo rebote y creo que es un jugador que básicamente como role player y especialista defensivo para un equipo va a ser muy útil por mucho tiempo. Cobra muy poco por los próximos años además, y habrá que ver cómo se desarrolla con este núcleo joven de Portland, pero puede que junto a Shadon Sharp, Scoot Henderson, puede que Toumani Camara sea uno de los jugadores del futuro de Portland, y fue el pick 52 del último draft, un jugador que llegó de rebote en el intercambio de los Suns, o sea que nada mal, la verdad.
Como veis tengo la voz ronca ahí, pero bueno. Y nada, esto ha sido todo. Estos son los 13 jugadores que quería mencionar como jugadores no tan potentes ahora mismo, pero jugadores teniendo minutos estables en sus equipos, que están rindiendo muy bien, que tienen muy buena pinta a largo plazo y que creo que estaría bien que apuntaseis ahí en vuestras notas, ¿no? Como jugadores a tener en cuenta. Y nada, muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.